Primero, más que nada, quiero mm, enfatizar que el trabajo que voy a mostrar y todas las ideas que hay no son propias, sino que del grupo de colaboradores que tengo, con el que he estado trabajando desde que llegué a la Universidad Católica, y dentro de ellos, ¿no es cierto? Es importante mencionar a Alejandro Urrutia, Roberto Benavente, Valeria Becerra, que es estudiante de doctorado, Patricio Venegas, Claudio Fernández, Marco Herrera, que son todos, ¿no es cierto?, alumnos míos, trabajan en distintos tópicos asociados, y que en algún momento, ¿no es cierto?, voy a ilustrar el trabajo que están haciendo en esas áreas. Y por último, José Antonio Eil, que es profesor de la Universidad de los Andes, que también ha ayudado, ¿no es cierto?, y ha colaborado en estos tópicos. Hoy día eh, vamos a mirar desde un punto de vista más bien físico la estimación de la amenaza sismo-tsunami. Vamos a ir, ¿no es cierto?, disectando el problema en distintas partes para comprenderlo mejor, y de esa manera, no sé, hacer la integración apropiada para tener más certitud acerca de los cálculos que uno pueda realizar, y para comprender mejor también los mismos fenómenos a los cuales estamos expuestos desde el punto de vista del riesgo. Bien, entonces el contenido que voy a tener, que voy a ¿no es cierto?, tocar durante esta presentación, va a ser la estimación de la amenaza sísmica, ¿no es cierto?, las componentes más esenciales. Lo vamos a mostrar. Después, observaciones de propiedades físicas de terremotos, modelos de acoplamiento sísmico, modelos de fricción en rocas, que generalmente los tomamos desde el nivel de laboratorio, y tratamos de hacer extrapolación de eso a el nivel ya más macro. Leyes de escalamiento de terremotos, simulaciones físicas de los terremotos, incertidumbre de leyes de atenuación y modelación de inundación por tsunami, y el cálculo conjunto, eventualmente. Entonces, como solamente para eh, ver cómo se compone las distintas etapas del cálculo de amenaza probabilística, podemos separarlo en cuatro partes primordiales. La primera, ¿no es cierto?, es ya comprender la incertidumbre espacial. En distintas regiones, ¿no es cierto?, del mundo, claramente hay más o menos incertidumbre acerca de la localización de la fuente sísmica, generalmente en zonas como en California del Sur, en particular, donde se tienen ya bases de datos de las fallas corticales que están en la zona. Son fallas que están muy someras, y que tienen manifestaciones bastante claras, o más claras, ¿no es cierto?, de lo habitual en la topografía, en la composición de las rocas, etcétera. Entonces, a partir de eso, y también de la sismicidad, que es muy cercana, ¿no es cierto?, a los sensores que se pueden desplegar en la zona, se puede determinar con bastante más certitud la localización de las fallas, y por ende se puede incorporar dentro de bases de datos que eventualmente pueden servir para entender de dónde, ¿no es cierto?, viene el peligro de ruptura de terremoto. Ahora, para el caso nuestro, que es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa continental, tenemos la gran desventaja en ese sentido, de que todos los procesos de ruptura son bastante más lejanos en comparación a sistemas de fallas corticales, y por ende no podemos caracterizar con gran certitud la localización de estos terremotos o de estas fallas sísmicas.
Lo segundo que es importante entender para darle una dimensión espacial, perdón, una dimensión temporal a este problema, es el entendimiento de lo que es la ley de recurrencia, o también ley de Gutenberg-Richter. Y este paso importante está orientado a entender cuál es la cantidad de terremotos, ¿no es cierto?, que se producen y qué magnitudes son estos terremotos en el tiempo. Una tercera componente son las leyes de atenuación. Esto es algo que relaciona algo importante que vamos a enfocar durante esta presentación, que son las intensidades sísmicas. En este caso vamos a decir que es una variable Y. Y estas intensidades sísmicas, dado una distancia y dado una magnitud del terremoto, que es una forma de comprender el tamaño de un terremoto, va a determinar en forma empírica la intensidad que se puede observar a una cierta distancia R. La última componente para hacer ¿no es cierto?, la evaluación de amenaza probabilística es la integración de estas tres componentes previas, de manera que se pueda calcular una tasa anual de excedencia de un cierto límite. Por ejemplo, se puede pensar, ¿no es cierto?, en este caso, en una aceleración máxima de suelo de de 100 centímetros por segundo al cuadrado, por ejemplo, y eso, ese límite físico de intensidad sísmica, vamos a buscar la tasa, ¿no es cierto?, a la cual vamos a poder exceder ese nivel en una cierta cantidad de tiempo. Entonces, primero que nada, estas son algunas de las ecuaciones que van a ir apareciendo, y no quiero que se fijen tanto en las ecuaciones en sí, pero la idea principal viene de calcular una probabilidad, dado las incertidumbres que podemos tener dentro de cualquiera de las tres componentes que estamos viendo acá: la incertidumbre espacial, la ley de recurrencia y la ley de atenuación. Entonces, de acuerdo a toda la incertidumbre que podemos tener aquí, la idea es calcular esa probabilidad de excedencia dado una magnitud y dado una instancia, pero eso también, esos parámetros de esta probabilidad condicional que tenemos acá, son parámetros que son inciertos, la magnitud y la distancia. Y esto solamente involucra lo que sería la ley de atenuación. Si seguimos mirando, y en vez de llamar PGA, que esto es un acrónimo en inglés para Peak Ground Acceleration, o sea, aceleración máxima de suelo, si nos enfocamos en medidas de intensidad, en este caso IMs, y queremos, ¿no es cierto?, ver la probabilidad de que exceda un cierto valor, entonces tenemos que incluir la incertidumbre dentro de lo que es la magnitud y la distancia, y por eso, ¿no es cierto?, también tenemos acá en la probabilidad, tenemos las funciones de densidad de probabilidad de la magnitud y de la distancia respectivamente, y estamos integrando para comprender, ¿no es cierto?, finalmente la probabilidad de exceder ese cierto valor. Ahora, para sacar la tasa anual o la tasa, ¿no es cierto?, en algún tiempo, en periodo de tiempo de observación, de que la medida de intensidad, ¿no es cierto?, exceda un cierto valor, entonces tenemos que enfocarnos, ¿no es cierto?, en esta relación que está aquí. Vamos a tener que involucrar lo que es lambda, en este caso la tasa de que las magnitudes, ¿no es cierto?, excedan una cierta magnitud mínima, y ¿no es cierto?, por la probabilidad de que la intensidad efectivamente exceda un cierto valor, considerando las incertidumbres en magnitud y en distancia. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, podemos ir discretizando el problema para hacerlo un poco más manejable, pero el concepto principal que vamos a necesitar tener dentro del cálculo de esta integral es, en lo posible, de limitar la incertidumbre, y eso se puede lograr, ¿no es cierto?, conociendo más las propiedades de la zona. Se pueden también agregar
más problemas o más variables a estas integrales, ¿no es cierto?, del cálculo de peligro. Por ejemplo, hay parámetros que no he mencionado, como puede ser el caso de parámetros sísmicos extras, ¿no es cierto?, que definen un terremoto. Vamos a hablar de eso más adelante, en particular de la caída de tensiones, que es un segundo parámetro que sirve para describir la energía que pueda irradiar el terremoto en forma de ondas sísmicas. Y vamos a, ¿no es cierto?, con esto en mente, hay cosas fundamentales, ¿no es cierto?, que se debe entender acerca de los terremotos. Son especialmente, no son puntos, ¿no es cierto?, que suceden o que toman lugar dentro de la Tierra, no, sino más bien, dependiendo de la magnitud, eso va a determinar el tamaño que va a tener en cuanto a deslizamiento de un plano con respecto a otro. Y eso, a partir de las observaciones que podemos tener desde el punto de vista de la sismología, nos puede definir un área de ruptura o deslizamiento entre las placas, en este caso, para nuestro contexto nacional, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ahora, ¿cómo medir la distancia de algo que, ¿no es cierto?, tiene un proceso espacial de ruptura? Y tiene, por ejemplo, puede ser un plano o pueden ser múltiples planos. Hay muchos casos en los que efectivamente la ruptura tuvo lugar sobre más de 1000 kilómetros de longitud, y eso involucra, ¿no es cierto?, a veces curvamientos dentro de las zonas de contacto entre las placas, lo que puede generar, ¿no es cierto?, mucha puede generar mucha incertidumbre en cómo calcular la distancia desde el terremoto hacia lo que sería el sitio de observación donde queremos calcular las medidas de intensidad. Entonces, por eso existen distintas medidas de distancia desde el sitio a la falla. Están estas distancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la distancia epicentral, la distancia más cercana al plano de falla, en este caso se llama R-root. También está la distancia al hipocentro, que es donde empieza o comienza, ¿no es cierto?, el proceso de ruptura. Y la falla, ¿no es cierto?, puede tener dimensiones de ancho y de largo que se pueden dar, y los podemos determinar de observaciones, como decía, de tipo sismológico. Ahora, hay muchas observaciones que se han logrado a través de la masificación de redes de instrumentos sísmicos que se han desplegado, por ejemplo, en este caso en el norte de Chile. Esto es de un trabajo de Schur et al. Que acaba de salir este año, y acá pueden ver la ciudad de Pisagua, la ciudad de Iquique, y esta es aproximadamente la zona de ruptura que ocurrió durante el terremoto del 2014 de Iquique. Y si se fijan, hay acá un montón de terremotos que ocurrieron antes y después del evento principal, que fue un terremoto magnitud 8.2. Y tienen una forma en particular. Si uno, ¿no es cierto?, se fija dentro de lo que fue la ruptura y donde se produce la sismicidad previa al proceso, ¿no es cierto?, de ruptura del evento principal, nos podemos fijar que existen una especie de luna de sismicidad, y estas son observaciones que ya llevan algunos cuantos años para distintos terremotos en zonas de subducción, lo que puede generar, ¿no es cierto?, ya un mejor entendimiento de lo que es la localización del próximo o futuro evento que puede ocurrir y que puede romper. De hecho, se puede hasta intentar estimar la posible magnitud de ese evento,
y con eso, ¿no es cierto?, ya se puede reducir la incertidumbre de lo que sería el- la, ¿no es cierto?, la componente que veíamos antes acá de la tasa de sismicidad o la ley de recurrencia que está mostrando acá. Entonces, también podríamos estimar quizás a futuro la cantidad de tiempo que queda y aumentar la probabilidad año a año de que rompa un cierto terremoto con una magnitud en particular. Hay otras cosas es interesante ver. Por ejemplo, acá hay medidas de gravedad, ¿no es cierto? La gravedad, si uno la empieza a medir en distintos puntos de la zona de subducción, generalmente uno puede ver que hay diferencias del orden de, ¿no es cierto?, 100 miligauss, lo que se ve en este caso, o sea, de lo que es el color rojo al color azul. Podemos ver que efectivamente hay grandes cambios, especialmente en las zonas de subducción. Esto es después de corregir, esto es lo que se llama, ¿no es cierto?, una anomalía. Y hay en las zonas, ¿no es cierto?, más rojas, se puede observar que efectivamente también hay una correlación entre lo que sería la sismicidad, y eso puede significar también un proceso de acoplamiento entre las placas. O sea que de alguna forma se podría decir que si hacemos un símil, hay unas especies de tachuelas que están, ¿no es cierto?, uniendo las placas en esos lados, y con ese proceso, ¿no es cierto?, todo se puede ver, ¿no es cierto?, este esquema que hizo Schur et al., donde en la zona amarilla puede ser una zona, ¿no es cierto?, que está pegada, por así decirlo, que está acoplada, y en este proceso de acoplamiento se produce pequeños terremotos alrededor que no están, ¿no es cierto?, tan adhesionadas entre sí las placas, y por lo tanto se puede producir pequeños microterremotos o incluso terremotos de magnitud hasta 4 o 5 alrededor de esta zona, produciendo estas lunas. Y a medida que la placa de Nazca, ¿no es cierto?, por eso hay una flecha acá, donde se indica que efectivamente está insertándose por debajo, ¿no es cierto?, de la placa continental sudamericana. Como existe ese movimiento y sabemos cuál es la tasa de convergencia, que es aproximadamente 66 milímetros por año, tal como indica esta flecha acá, en base a toda esa información podemos de alguna forma estimar cuál es el nivel de acoplamiento que existe. Y entonces es una pregunta científica muy interesante que lo están respondiendo, ¿no es cierto?, la gente que se dedica a la geodesia y que tiene instrumentos GPS que miden constantemente las deformaciones en la superficie de la Tierra, y también con otros tipos de instrumentos basados en satélites, ¿no es cierto?, imágenes radar. Acá, entonces, en ese intento de entender cómo se produce el acoplamiento, esto es algo que viene de Marcos Moreno. Acá, ¿no es cierto?, podemos ver un modelo tridimensional donde se infiere las propiedades mecánicas de la Tierra y de la zona de contacto entre placas. Y con este modelo de elementos finitos se puede efectivamente calcular cuáles son las deformaciones que se requieren tener, o el acoplamiento que se tiene que tener para producir las observaciones de GPS que se muestran, ¿no es cierto?, en esta figura de la izquierda. Acá podemos ver efectivamente que hay un montón de vectores, que son los vectores que representan la velocidad o la tasa de deformación por año. En este caso, el vector azul muestra 20 milímetros por año, y estos vectores, ¿no es cierto?, son medidos por instrumentos GPS, son múltiples campañas a lo largo de mucho tiempo que se realizan, y en base a esas deformaciones se puede inferir el nivel de acoplamiento que existen entre las placas, o sea, qué tan, ¿no es cierto?, estáticas están entre sí. Ahora, eso conlleva, ¿no es cierto?, gran incertidumbre, y por eso es importante, ¿no es cierto?, caracterizarla, porque
De lo contrario, uno puede encontrar soluciones eh, que por alguna razón, ¿no es cierto?, por la gran incertidumbre que puede tener debido a la configuración de los instrumentos GPS, puede conllevar, ¿no es cierto?, a zonas que efectivamente estén mal estimadas. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, en colores el nivel de acoplamiento que existen entre las placas, donde las zonas, ¿no es cierto?, más negras son aquellas que están más acopladas, y si se fijan en esta zona, que está bastante más negra, es donde se produjo el terremoto del 2010 de Maule, un terremoto magnitud 8.8, y todos estos datos, ¿no es cierto?, son previos a ese terremoto, lo que indicaba de alguna forma bastante clara que efectivamente se podía producir un terremoto en esa zona. Y previo a eso, al 2010 también hay, ¿no es cierto?, zonas que estaban muy acopladas en el norte, y también algunos lugares, ¿no es cierto?, de acoplamiento un poco más bajos que, ¿no es cierto?, se pueden encontrar en la zona central. Bien, entonces, en base a esta información, también podemos, está la pregunta científica de qué es lo que está sucediendo, por qué se produce tanto acoplamiento en algunas zonas y en otras, ¿no es cierto?, hay un deslizamiento libre. Y esa pregunta eh, no es fácil de responder, y requiere de alguna forma entender el proceso físico de fricción que puede haber entre rocas, que es algo que se puede, ¿no es cierto?, medir a nivel de laboratorio, y en base a esos resultados tratar de extrapolar estos fenómenos de manera de ver si efectivamente es necesario recurrir a una explicación, ¿no es cierto?, más bien de nivel físico, reológico de la fricción, o si es un fenómeno también, ¿no es cierto?, que está más ligado a la geometría, que es algo plausible, y la presencia de fluidos que pueden estar, ¿no es cierto?, a niveles de presión, ¿no es cierto?, más allá del nivel hidrostático. De hecho, lo que indican las simulaciones, y que los voy a mostrar más adelante, es que se requiere mucha presión hidrostática para efectivamente movilizar las fallas. Entonces acá muestro algunos de los resultados más antiguos que hay en cuanto a fricción de roca, y estos son experimentos en los que se mide la fricción, que se modela como un parámetro mu en este caso, y se ponen, ¿no es cierto?, dos pedazos de roca. Estos experimentos tienen una velocidad de deslizamiento muy lenta entre ellas, que es prácticamente imperceptible, y esa velocidad, ¿no es cierto?, que se impone sobre las rocas está acoplada, ¿no es cierto?, a sensores de todo tipo, donde se pueden medir las fuerzas que se ejercen en los mecanismos ¿no es cierto?, los actuadores, y con eso, y más la velocidad, se puede medir directamente lo que es el coeficiente mu, que es la fricción en particular. Ahora, el proceso, ¿no es cierto?, en que para una velocidad, ¿no es cierto?, lenta, si se cambia a una velocidad un poco más alta, o sea, de un orden de magnitud, si hay un cambio de ese estilo, lo que sucede inmediatamente es que la fricción aumenta drásticamente, y después de un tiempo, ¿no es cierto?, empieza a decaer, incluso puede decaer por debajo del nivel previo, y una vez que se cambia de nuevo la velocidad a una velocidad lenta, puede decaer aún más la fricción, y más adelante se produce un efecto de sanación, lo que se llama sanación en la roca, que vuelve a recuperar de alguna forma su resistencia o su, ¿no es cierto?, su coeficiente de fricción. Y esto es algo que fue observado por distintos investigadores, dentro de ellos está Jim Dietrich, y esta ley, ¿no es cierto?, de fricción fue modelada en forma empírica con este sistema de ecuaciones, se llama ley Rayton-State, y la fricción, tal cual, ¿no es cierto?, acá va a ser igual a una fricción más
un coeficiente A logaritmo natural de V partido por V0, donde esto es una velocidad de referencia. Este V es la velocidad de deslizamiento entre las placas, más B, otro coeficiente a determinar por los experimentos, logaritmo natural de B sub 0, la velocidad de referencia, por un parámetro que vamos a llamar la variable de estado, θ, dividido en un factor D. Y hay distintas leyes o ecuaciones, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar para modelar el parámetro de estado. De hecho, no está asociado a ningún parámetro físico, pero sí han habido intentos serios, ¿no es cierto?, de tratar de entender si está relacionado con procesos físicos, y se ha llegado a pensar que ese sí es el caso. Hay un montón de fenómenos, ¿no es cierto?, que no están incorporados dentro de estas leyes y que se incorporan término a término. Y todo esto, ¿no es cierto?, sirve para entender cuál va a ser la fricción a distintos, ¿no es cierto?, pasos de tiempo, considerando distintas velocidades, ¿no es cierto? Por eso está esta velocidad v acá, y la velocidad también v está aquí. Y los parámetros d y v sub 0, ¿no es cierto?, van a determinar de alguna forma la forma de decaimiento o de sanación que va a tener la roca una vez que se aumenta la velocidad o si disminuye. Y todo esto está en función aquí en el eje X del deslizamiento. Como mencionaba, hay otras leyes de fricción, ¿no es cierto?, que incorporan distintos efectos, y el problema de la ley de Brayton-State es que en muchos casos, si la velocidad es igual a 0, entonces la fricción, ¿no es cierto?, se indefine, y eso produce la necesidad de que siempre esté deslizando la roca para que no haya, ¿no es cierto?, una indefinición de esta función. Y como respuesta a ese problema, en la comunidad de tribología ¿no es cierto?, o de ingeniería, han modelado el mismo proceso de fricción, pero considerando distintos efectos, como muestran estas ecuaciones que están acá, modelos, ¿no es cierto?, donde incluso uno puede tener un cruce por cero. Este F, ¿no es cierto?, es la fuerza que está relacionada, en este caso, directamente proporcional al coeficiente de fricción, mu, y efectivamente puede tener, ¿no es cierto?, valores de cero que cruzan, en este caso, la velocidad. Estaríamos midiendo también velocidad, al contrario de lo que estábamos mostrando, ¿no es cierto?, para Brayton-State, que era desplazamiento. Y el momento en que aumenta la velocidad, también pueden haber efectos en los que aumenta la fricción, y esto es un efecto que se llama el efecto Streibach. También hay un decrecimiento dramático de la fricción a medida que aumenta la velocidad, pero en las porciones más tempranas. Esto también genera niveles o curvas histeréticas de disipación de energía cuando se produce el proceso, ¿no es cierto?, de deslizamiento con funciones tipo armónica, y eso hace que sea tan interesante tener leyes, ¿no es cierto?, con estas características, porque efectivamente hay procesos, ¿no es cierto?, armónicos dentro de la Tierra que modulan de alguna forma, son modulados, y que pueden generar, ¿no es cierto?, este proceso de fricción que puede ir variando con procesos reversibles. Bueno, y esta, ¿no es cierto?, sería la ecuación de estado de θ a dt, y con esto podemos ver que depende de la velocidad, el módulo absoluto de la velocidad, y depende también de un parámetro L y un parámetro B sub S que está acá. Este término que está aquí en particular es el término, ¿no es cierto?, que produce el proceso de autosanamiento en el caso, ¿no es cierto?, de las partes, ¿no es cierto?, más tardías de esta curva. Ahora, una de las cosas más impresionantes que ha sucedido en los últimos 10 años de experimentación en laboratorio es el proceso de cómo el proceso de ruptura, y en este caso la fricción, cómo decae drásticamente a medida que aumenta la velocidad. Para que tengan más o menos
una idea de qué velocidades de deslizamiento, o sea, el deslizamiento que puede producirse entre una placa y otra durante un proceso cosísmico o durante un terremoto. Estas velocidades pueden llegar del orden de 1 a 5 metros por segundo, o sea, puede ser bastante rápido, un proceso, ¿no es cierto?, que toma poco tiempo, algunos cuantos segundos, en cada punto, ¿no es cierto?, de la falla. Para megas terremotos, ¿no es cierto?, podemos tener rupturas que duran más allá de un minuto, pero en un punto en particular, ese proceso de deslizamiento no debe ser más allá de algunos cuantos segundos. Y lo que podemos ver en la primera figura a la izquierda es que en la línea azul podemos ver, ¿no es cierto?, en el eje del tiempo, que está en un dominio, ¿no es cierto?, logarítmico, podemos ver cómo la velocidad, ¿no es cierto?, al aumentar, y en contraposición, en la curva roja podemos ver cómo la fricción, ¿no es cierto?, puede llegar a un cierto nivel peak, y desde ese punto puede decrecer dramáticamente a niveles que están desde 0.7, 0.8, puede llegar a niveles de 0.3 incluso. Si vemos acá a la derecha los experimentos de Sone 2013, podemos ver que el coeficiente de fricción puede caer a prácticamente nada. Y estos colores, ¿no es cierto?, indican distintas velocidades constantes de deslizamiento a los cuales se indujo, ¿no es cierto?, la muestra de roca. Y se puede ver, ¿no es cierto?, que en morado están, ¿no es cierto?, ensayando a valores de 0.1 metro por segundo, y todo, ¿no es cierto?, el espectro hasta llegar al color rojo, que es 2 metros por segundo. Y en particular llama la atención, ¿no es cierto?, que para la curva roja podemos ver que si se parte, ¿no es cierto?, de un nivel de fricción de aproximadamente 0.8, que es un valor casi universal dentro del coeficiente de roce estático en roca, que se llama de hecho la ley de Byerly. Si partimos de 0.8 podemos llegar ¿no es cierto?, a 30 metros de deslizamiento, podemos ya ver que hay constantes de fricción que están por debajo de 0.1. Y eso tiene grandes implicancias, ¿no es cierto?, para el proceso de ruptura dinámico de terremoto. Entonces, con estas ideas, ¿no es cierto?, de física que estamos, ¿no es cierto?, sacando de laboratorio, es una de las cosas que podemos, ¿no es cierto?, hacer para empezar a modelar, ¿no es cierto?, los procesos físicos de ruptura a distintas escalas de tiempo y a distintas escalas espaciales también. Entonces, con eso, quiero empezar ya a hablar de lo que es la simulación del ciclo sísmico, que nos va a ayudar a entender cuál es la tasa de sismicidad, ¿no es cierto?, que puede haber en una zona de fallas o una zona, ¿no es cierto?, de subducción, que lo podemos modelar como una sola gran falla. Entonces, en base ¿no es cierto?, a las leyes de fricción que hemos estado mirando, ¿no es cierto?, para procesos muy lentos, cuasi estáticos, perdón, cuasi dinámicos o dinámicos ya con velocidades, ¿no es cierto?, que exceden 1 metro por segundo o hasta 5 metros por segundo. Con eso en mente ya tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de acoplar nuestros modelos elásticos, o sea, si tenemos un modelo como el que mostraba, ¿no es cierto?, antes de lo que es la zona de subducción, que se modela con elementos finitos, podemos medir en experimentos numéricos deslizamiento, podemos partir, ¿no es cierto?, con las condiciones iniciales, dando valores, ¿no es cierto?, de la variable estado, el deslizamiento y la tensión normal efectiva, que es un parámetro muy importante de determinar, y en base a eso podemos, ¿no es cierto?, comenzar, ¿no es cierto?, el proceso de calcular el deslizamiento a través de las ecuaciones de elasticidad. Podemos, ¿no es cierto?, calcular la tracción que se produce, ¿no es cierto?, en la zona de contacto, y con la tracción podemos ya descomponerlo directamente en los términos de tensiones en el tiempo, en especial la tensión del corte, que está muy relacionada a la fricción, y con esas leyes de fricción podemos ver cuál va a ser la velocidad a la cual va a estar sometida, ¿no es cierto?, el proceso de deslizamiento, velocidad de deslizamiento entre las placas. Y con eso, ¿no es cierto?, podemos integrar en el tiempo y de nuevo encontrar el deslizamiento y hacer el proceso iterativo. Y esto, la idea, ¿no es cierto?, es simular en computadores el proceso de ruptura de terremotos en tiempos, ¿no es cierto?, de observación de miles de años. Nuestro objetivo en particular, y esto es el caso, ¿no es cierto?, de Marco Herrera, uno de los estudiantes del grupo,
que está dedicado principalmente a entender cómo, dónde y cuándo se producen los terremotos, ¿no es cierto?, en una configuración de subducción como la chilena, en base, ¿no es cierto?, a distintos supuestos de fricción, leyes de fricción, y la morfología, ¿no es cierto?, de la zona de subducción, y las condiciones de tensiones normales que existen en la falla. Y eso se puede hacer, ¿no es cierto?, dentro de tiempos o ventanas de tiempo de miles de años, 5.000 años, etc. Nos gustaría llegar, ¿no es cierto?, a 100.000 años para este tipo de problemas. Obviamente, acá podemos ver que el problema de elasticidad también es algo que ha sido explorado desde otros puntos de vista. No solamente es importante el proceso de fricción, sino que el entender también si en distintas zonas a lo largo de la zona de subducción tienen distintas elasticidades, o si lo podemos poner en otras palabras, si hay zonas, ¿no es cierto?, que son más flexibles o más rígidas, y la diferencia entre eso, ¿no es cierto?, entre esas variaciones laterales, también pueden llevar, ¿no es cierto?, a complejidades dentro del ciclo sísmico en las zonas de subducción. Entonces esto lo estamos haciendo, ¿no es cierto?, con elementos de contorno, por eso usamos, solamente estamos modelando las zonas de contacto, estamos usando leyes de fricción de velocidad y ¿cómo se llama esto? Y estamos considerando las variables de estado de distintos tipos. Integración Runge-Kunta en el tiempo, pero con, ¿no es cierto?, con pasos de tiempo que pueden ir variando dependiendo si encuentra un terremoto o no encuentra un terremoto. Entonces, los pasos de tiempo pueden ser de orden de años a órdenes de segundos o menos de segundos, ¿no es cierto?, cuando ya empieza a haber un terremoto que se esté ocurriendo espacialmente. Y eso se repite, ¿no es cierto?, hasta que podamos de alguna forma encontrar tasas de sismicidad. Y esto es muy importante porque hay zonas que no han sido, ¿no es cierto?, propiamente instrumentadas o no han tenido la posibilidad de que eso suceda, y debido a eso es importante de alguna forma el cuantificar la tasa de sismicidad que puede ocurrir a distintas, o en distintos puntos, ¿no es cierto?, espaciales de algunas zonas en particular. Bien, estos son algunos de los ejemplos que se han tomado de distintas partes. Esto es de Brendan Mead y Thompson. Se me olvidó poner aquí se me fue poner un registro, ¿no es cierto?, que no es mi figura. Esto es, ¿no es cierto?, es un trabajo en el que han modelado esta zona de subducción en Cascadia con estas superficies irregulares, y han considerado estos parámetros A y B de la ley de Rayton-State, que son variables en profundidad, en este caso en particular. Y este es otro paso que es importante de entender, es cuál es el nivel de tensiones normales que existe dentro de la zona de contacto en las placas. Y esto está a una profundidad, por ejemplo, de 50 kilómetros. Ahora, si ustedes ven, ¿no es cierto?, cuántos son los niveles de las tensiones normales, podemos ver que están excediendo un poco más allá de 20 megapascales a 50 kilómetros de profundidad. Y eso es bastante bajo. Estos son presiones efectivas, y es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta que la condición de presión de poros en las zonas de contacto, de subducción, son bastante más altas de lo que uno esperaría, o sea, de lo que yo hubiese esperado, pero ahora ya está más que claro que son bastante altas. Y, si uno hace un cálculo simple, un simple cálculo, ¿no es cierto?, de tipo litostático, de lo que debería la presión litostática, uno debería llegar al orden de gigapascales, o sea, de bastantes órdenes de magnitud mayores a lo que estamos viendo acá en este supuesto de 20 megapascales. Y eso se debe principalmente que tiene que haber, ¿no es cierto?, un nivel de presión de poros que efectivamente el efectivo sea bastante más bajo de lo habitual.
Y estas son algunas de las simulaciones que ha estado haciendo Marco. Acá estamos viendo, ¿no es cierto?, la velocidad v sub 0 que está asumiendo, ¿no es cierto?, para la ley de fricción, la tasa de convergencia en esta mini placa que es de 1 metro, no, perdón, es de 2 metros por 2 metros, y un valor de D sub C que es muy pequeño, y módulos de rigidez de 20 gigapascales, tensiones normales de 50 megapascales y valores de A y B de 0.1 y 0.15. Entonces podemos ver acá que bien, acá podemos ver cómo con lo que estamos imponiendo de deslizamiento, cómo de alguna forma empieza a aumentar el deslizamiento. Acá estamos viendo el deslizamiento en nivel logarítmico. Entonces esto está en metros por segundo, y este -1, como es logarítmico, es 0.1 metros por segundo. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que los valores amarillos corresponden a deslizamientos que son bastante más altos. Los negros ya son muy bajos, y podemos ver cómo de alguna forma se van produciendo estas zonas de acoplamiento, y que eventualmente rompen. Aquí justo en este momento, ahí podemos ver, ¿no es cierto?, ya bien saturado en amarillo el proceso de ruptura que ocurre ahí. Eso es un ejemplo de los pequeños. ¿Qué pasa si ponemos, ¿no es cierto?, en las zonas, ¿no es cierto?, exteriores a esto? Podemos poner estas condiciones de A menos B mayor a 0, y eso significa que a medida que aumenta la velocidad, la fricción va a aumentar, mientras que si A menos B, los parámetros de la fricción rate and state, si esos valores son menores a 0, entonces se va a producir el proceso inverso. O sea, si aumenta la velocidad, va a decrecer la fricción. Entonces, eso hace que sea más difícil romper cosísmicamente la zona superior e inferior, y de alguna forma las rupturas, ¿no es cierto?, generalmente se concentran al medio, tal como muestra acá. Y aquí se produce ya el deslizamiento más grande, de más allá de 0.1 metros por segundo de velocidad de deslizamiento. Y se puede ver que ya estas zonas, ¿no es cierto?, ya dejan de ser importantes en ese sentido. Esto es algo que se ha observado, por ejemplo, en las zonas más someras, de 2 kilómetros de profundidad, en las zonas de falla, y por eso generalmente uno no observa que se produzcan terremotos en zonas, ¿no es cierto?, que estén encima o más allá de los 2 kilómetros de profundidad. Y bueno, esto es un modelo que hizo con el modelo de contorno de la zona de contacto de placas de Hayes. SLAB se llama SLAB 1.0, hay una segunda versión, y esto es un modelo de Hayes que modela, en el fondo, aquí podemos ver una grilla de puntos un poco más densificado, que muestra la zona de contacto entre las placas. Lo estamos modelando para la zona central de Chile, entre menos 25 y menos 35 de latitud. Y en la grilla que se muestra arriba es simplemente una topografía homogénea. Uno podría eventualmente también poner topografía, ¿no es cierto?, con la cordillera de la Costa, la cordillera de los Andes, etc. Y consta de 8.400 triángulos en la interfase, en esta zona que está más densa. Entonces, con eso, e imponiendo, ¿no es cierto?, las condiciones de acortamiento o de convergencia de las placas, Marco, ¿no es cierto?, impuso 6.5 centímetros por año, con ese vector de convergencia, ¿no es cierto?, que es oblicuo, que tiene una componente, ¿no es cierto?, hacia el norte, y con presiones efectivas normales, ¿no es cierto?, que a 100 kilómetros de profundidad están en aproximadamente 50 megapascales. Con eso, ¿no es cierto?, y con constantes del módulo de rigidez de 48 gigapascales, los factores los valores de sub C, etc. Y con una zona de velocity weakening entre 5 y 55 kilómetros de profundidad. Entonces acá podemos ver que en la zona somera, ¿no es cierto?, representa la profundidad. Podemos ver que es una zona que tiene una zona de velocity strengthening, o sea que
es más difícil que se produzca la ruptura porque efectivamente en esa zona, al aumentar la velocidad de deslizamiento, aumenta la fricción. Y también para la zona, ¿no es cierto?, bajo 60 kilómetros de profundidad, Marcos hizo efectivamente ese modelo que se muestra ahí. Entonces con eso está mostrando el log de la velocidad en metros por segundo. Entonces aquí podemos ver un terremoto que está produciéndose en el sur. Podemos ver también cómo se va produciendo la acumulación de deslizamiento para ese terremoto en particular. Y esto se está produciendo, ¿no es cierto?, al sur de lo que sería el ridge de Juan Fernández, ¿no es cierto?, esa cadena montañosa submarina. Y en este gráfico que está mostrando en el tiempo acá, está mostrando la componente de corte de la tensión en megapascales. Y podemos ver que los cambios, ¿no es cierto?, de estático, y más adelante vamos a mostrar esos valores, son bastante razonables y son lo que esperamos, ¿no es cierto?, en base a las observaciones sísmicas. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que se pueden ver, ¿no es cierto?, réplicas que suceden. Y esto de acá muestra el año en el que está ocurriendo este proceso. Aquí vemos que el proceso se produce, estamos en 3200, en el año 3200, y se pueden ver, ¿no es cierto?, pequeños terremotos, ¿no es cierto?, que están recorriendo la zona de la ruptura principal. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, todas las tracciones que eventualmente se pueden utilizar para hacer simulaciones de ruptura ecosísmica para otras zonas, y con eso, ¿no es cierto?, podemos también incorporar cosas físicas dentro del proceso de ruptura. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la tracción, el vector de tracción y las componentes y sus componentes para otros terremotos. Y lo que ha visto Marco es que para esta zona en particular se produce efectivamente una segmentación en el JFR, en el ridge de Juan Fernández, y es muy difícil producir terremotos que crucen esa zona. Este proceso, obviamente, no hemos tenido la capacidad computacional todavía de hacer simulaciones que vayan a más de 100.000 años, que es donde potencialmente podríamos ver rupturas que efectivamente pueden saltar estas barreras, por así decirlo. Bien. El terremoto más grande que obtuvo fue de magnitud 9.12 y su velocidad máxima de deslizamiento desde 1.46 metros por segundo, un slip máximo de 13,39 metros, ¿no es cierto?, aquí están la área aproximada y otras propiedades, ¿no es cierto?, de la fuente. Pero, como les mencionaba antes, hay distintas formas también o otros parámetros fundamentales de medición de terremotos. Y habíamos mencionado la magnitud, que es una forma de medir a través de lo que es el deslizamiento y el área de ruptura, pero también están las mediciones de las caídas de tensiones estáticas, o también las dinámicas. Pero para este proceso, como es un modelo, ¿no es cierto?, pseudodinámico, podemos, ¿no es cierto?, solamente estimar las caídas de tensiones estáticas, y en base a eso, estos son distintas formas de calcular las caídas de tensiones, el cambio de tensiones, ¿no es cierto?, que se produce antes y después de una ruptura ecosísmica, y podemos ver, ¿no es cierto?, que son valores bastante razonables, que se condicen bastante bien, ¿no es cierto?, con lo que observamos sismológicamente, del orden de 1 megapascal. Para que tengan una idea, generalmente los terremotos a nivel mundial tienen un promedio de caída de tensiones de 2.5 a 3 megapascales. Eso inferior, ¿no es cierto?, con métodos sismológicos. Bien, entonces con eso también, a partir de nuestras observaciones, queremos tratar de caracterizar otros parámetros y incorporar la incertidumbre, ¿no es cierto?, de estos parámetros en los cálculos de la amenaza sísmica. Y uno de esos, ¿no es cierto?, son las leyes de escalamiento. Y hay distintos tipos de leyes de escalamiento. En este caso estoy mostrando una inversión de falla finita del USGS hecho por Gavin Hayes, y podemos ver que para este terremoto en particular es un terremoto que tiene, se me olvidó calcular la magnitud, pero si vemos, ¿no es cierto?, aproximadamente tiene 40 kilómetros de ruptura. Esto puede ser un terremoto de magnitud 6, 6.5, 6.6. Y en base, ¿no es cierto?, a estos modelos de deslizamiento que obtenemos
al invertir los datos en nuestro sismógrafo, podemos calcular, ¿no es cierto?, una longitud para ese terremoto y un ancho para el terremoto también, y en base a todos estos datos, ¿no es cierto?, que se han ido recopilando, se puede construir, ¿no es cierto?, este tipo de modelos, que son leyes de escala, donde, dado una cierta magnitud, podemos, ¿no es cierto?, inferir cuál va a ser la longitud, el ancho o el área, ¿no es cierto?, del evento en cuestión. Esto es muy importante de entender porque está relacionado también con este parámetro que había mencionado antes, la caída de tensiones, hay autosimilitud, o sea, uno espera, ¿no es cierto?, que hay grandes variaciones de este parámetro de la caída de tensiones, pero aún así se habla, ¿no es cierto?, de que existe una autosimilitud en el proceso debido al, ¿no es cierto?, el fenómeno, es un fenómeno físico, ¿no es cierto?, en el cual se replica bastante bien. Y con eso en mente, si hay autosimilitud para este proceso, entonces es por eso, ¿no es cierto?, que podemos ver leyes de escalamiento de la magnitud que para ciertos casos, ¿no es cierto?, podemos ver que existen saturaciones de ellos y que pueden conllevar eventualmente ¿no es cierto?, un cambio de física, por así decirlo, y que va a modificar de alguna forma nuestras estimaciones de la amenaza sísmica o la amenaza de tsunami en este caso. Esta es otra ley de escalamiento bien importante que se ha visto últimamente, de Gavin Hayes también del 2017, y es acerca de la potencia sísmica, ¿no es cierto?, que es deslizamiento por área de subfalla, y la potencia, ¿no es cierto?, si uno toma el promedio de la potencia en una falla finita y lo contrarresta contra la potencia máxima, hay ¿cómo se llama esto?, una correlación impresionante entre estos dos parámetros, y eso es algo que también como es algo tan poderoso, o una observación, ¿no es cierto?, de autosimilitud muy importante dentro de lo que es el proceso de ruptura, es una de las cosas que uno debería empezar a pensar en contemplar o incluir dentro de las simulaciones de deslizamiento que uno pueda tener. Entonces acá podemos ver que para el método, ¿no es cierto?, de simulaciones que nosotros estamos usando hoy en día, queremos que esta ley, ¿no es cierto?, se cumpla de alguna forma bajo cierto, obviamente, nivel de laxitud. Hay observaciones similares de Meyer y Berosa en 2002, este es el paper, ¿no es cierto?, original y seminal, ¿no es cierto?, que produjo, ¿no es cierto?, el querer entender más estos procesos de escalamiento, y fue con una base de datos más acotada, pero sin embargo sus resultados son bastante interesantes, y últimamente Diego Melgar y Gavin Hayes también produjeron, ¿no es cierto?, estos nuevos resultados usando, ¿no es cierto?, bases de datos de fallas finitas del USGS. Ahora, ¿qué dicen, ¿no es cierto?, estas leyes de escalamiento? Están mencionando que de alguna forma el deslizamiento en las fallas o la correlación espacial entre ¿no es cierto?, cada punto obedece una ley de tipo von Karman. Es una ley de correlación espacial que al cambiar la magnitud, los parámetros que definen esa correlación espacial también varían en base a eso. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que uno de los parámetros es el exponente de Hurst de este modelo, que no quiero entrar en detalle, pero se ve que no varía con respecto a la magnitud. Sin embargo, el parámetro de longitud de correlación sí varía y es bastante, ¿no es cierto?, de alguna forma es bastante sensible a la magnitud. Bien. Ahora, Diego Melgar, ¿no es cierto?, encontró que la función de autocorrelación von Karman también está bien
explicada o explica bien los datos. Y en base a eso es que últimamente hemos estado con Alejandro Urrutia, con Rodrigo Cienfuegos y con Roberto Benavente. Estamos, ¿no es cierto?, forzando estas restricciones sobre nuestros problemas de simulación espacial de ruptura o deslizamiento en las fallas. Y con eso, ¿no es cierto?, forzamos estas condiciones también de positividad, o sea, del deslizamiento, porque como modelamos, ¿no es cierto?, este proceso estocástico como si fuera, ¿no es cierto?, un proceso siempre positivo, entonces es importante imponerlo, y eso hace que el problema sea un poco más difícil al imponer las correlaciones espaciales, y se logra, ¿no es cierto?, a través de esta relación que está acá. Entonces, solamente lo que tenemos que hacer es sacar muestras de una función multivariada gaussiana, y en base a esas muestras, ¿no es cierto?, podemos de alguna forma eh, eh, usar o samplear una muestra multivariada log normal. Y estos son algunos de los resultados que podemos ver, ¿no es cierto?, de deslizamiento para distintas longitudes de correlación. Entonces, la longitud de correlación lo que hace es correlacionar o descorrelacionar de alguna forma el deslizamiento punto a punto. Mientras más grande es la longitud de correlación, más suave, por así decirlo, se ve el proceso de ruptura en la falla. Ahora, con respecto a las leyes de atenuación, esto es, claro, ha sido realmente un nicho de grandes ¿no es cierto?, cantidad de investigaciones que se han hecho para distintas zonas o para el globo entero, ¿no es cierto?, para ciertos tipos de terremotos. ¿No es cierto?, se clasifican los terremotos de acuerdo a sus mecanismos focales, y en base a eso, ¿no es cierto?, se hacen estas regresiones multivariadas para ajustar curvas que puedan dar, ¿no es cierto?, esta relación empírica que es tan importante para hacer el cálculo, la estimación de amenazas sísmicas. De lo que yo he visto, claro, siempre se menciona, ¿no es cierto?, el trabajo inicial de ley de detonaciones de Esteva, pero encontré un artículo muy antiguo de 1915 del mismo Benno Gutenberg, que es de los terremotos, ¿no es cierto?, de Europa Central. Son terremotos que se produjeron el 16 y el 16 de noviembre y el 20 de julio de 1911 y 1913, y Benno Gutenberg no habla de una relación, ¿no es cierto?, de atenuación o una ley de atenuación, sino que más bien da una expresión que es una ecuación que predice, ¿no es cierto?, cuál va a ser la aceleración máxima del suelo en base a la magnitud. Hizo una regresión, ¿no es cierto?, que está dada por esta curva roja. Yo hice una regresión en verde acá con los mismos puntos que obtuvo, y da bastante distinto la pendiente, pero es bastante notable que ya en esa época estaban pensando en este tipo de problemas. Ahora aquí podemos ver, ¿no es cierto?, esta figura que muestra que también hay una cierta incertidumbre, hay incertidumbre asociada, ¿no es cierto?, a la estimación de la ley de atenuación. Y acá, si vemos, ¿no es cierto?, esta PGA, esta es la aceleración máxima de suelo a distintas distancias en escalas logarítmicas, y podemos ver, ¿no es cierto?, que estos son distribuciones ya, como estamos hablando, un proceso log normal, y podemos, al sacar el logaritmo, nosotros podemos tener estas distribuciones gaussianas que van caracterizando la función de densidad de probabilidad a cada distancia, ¿no es cierto?, en esta estimación. Entonces, cuando queremos calcular, ¿no es cierto?, la excedencia de un cierto nivel, en este caso de 1, puede ser un G, en este caso, de aceleración máxima de suelo, entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que si estamos más cerca de la falla, entonces existe una probabilidad más alta, porque es la probabilidad de exceder y de estar, en el fondo, de calcular esa área bajo la curva de color gris, y esa área, ¿no es cierto?, obviamente es más grande a medida que estoy más cerca de la falla, y es más chica y puede llegar a ser bastante despreciable si uno, ¿no es cierto?, se aleja de esa falla. Entonces, en base a eso es que bueno, acá
hay distintas leyes de atenuación y hay distintas formas y distintas, ¿no es cierto?, metodologías para hacer este tipo de ajustes de ecuaciones predictoras de movimiento. Típicamente, ¿no es cierto?, pueden tener una forma de este estilo con, no sé, en este caso, 5 coeficientes en función de la magnitud, de la distancia más corta al plano de ruptura, etcétera. Pero una cosa interesante es que uno puede ver este problema como si fuera un problema, ¿no es cierto?, lineal. Uno puede agrupar de alguna forma las ecuaciones, y no solamente para la aceleración máxima de suelo, sino que también para ¿no es cierto?, los espectros de respuesta, que son, para los que no son, que no lo conocen, este parámetro en particular, es simplemente una medida de intensidad ingenieril que sirve para construir, ¿no es cierto?, espectros que puedan determinar de alguna forma las fuerzas laterales a las cuales puede estar expuesto una estructura. Entonces, este problema lineal lo podemos hacer para respuesta espectral a distintos periodos, y uno puede hacer, ¿no es cierto?, esto en forma matricial, donde ND, ¿no es cierto?, el número de registros sísmicos, NT es el número de periodos usados, NP el número de parámetros que forman alfa, y G es una matriz de parámetros que relaciona, es la relación, ¿no es cierto?, que podemos observar, ¿no es cierto?, de este tipo de formulaciones analíticas. Entonces vamos a considerar, ¿no es cierto?, que I mayúscula griega de t, donde t es el periodo, va a ser igual al logaritmo natural de la respuesta espectral a ese periodo en particular. Entonces, si lo vectorizamos, ¿no es cierto?, podemos obtener ese tipo de ecuaciones, ¿no es cierto?, y ahí están las dimensiones de cada matriz y vector. Y con eso, ¿no es cierto?, podemos construir matrices en bloques donde podemos a priori, ¿no es cierto?, encontrar cuáles son los distintos bloques que están relacionados a distintos tipos de incerteza. Entonces, si uno hace, por ejemplo, una inferencia bayesiana, podemos trabajar, ¿no es cierto?, un modelo a priori y un likelihood, en este caso, o verosimilitud, y en base a eso, ¿no es cierto?, los datos que uno observa y el modelo, ¿no es cierto?, que uno quiere predecir a través de esos coeficientes alfa, traspuesto por, ¿no es cierto?, la inversa de esa matriz, C, que es una matriz, ¿no es cierto?, que está relacionada con la verosimilitud de los datos, y, ¿no es cierto?, por el mismo vector, pero sin estar traspuesto. Con eso tenemos una gaussiana multivariada, y esta gaussiana multivariada, ¿no es cierto?, por el modelo a priori, lo podemos, ¿no es cierto?, construir para conseguir modelos a posteriori. Entonces, la matriz de covarianza, ¿no es cierto?, de los datos, podemos construirla y dependen tanto en el fondo, los datos, pero también de las distintas medidas de intensidad que uno puede ir construyendo, en este caso también con los periodos. Entonces, eso, ya hay un artículo de Abrahamson y Youngs de 1992, en el que indica que se puede descomponer ¿no es cierto?, las incertezas en incertezas, ¿no es cierto?, que están relacionadas con la variabilidad entre eventos, y en el phi, en este caso, sería la variabilidad intraevento. Entonces acá podemos hacer, ¿no es cierto?, estas matrices en bloque. Pero lo importante es que podemos generar, ¿no es cierto?, todo este problema bayesiano. ¿No es cierto? Acá tenemos que m son el número de sismos. Y no quiero, ¿no es cierto?, dedicarme mucho tiempo a mostrar esto, pero lo que quiero en el fondo mencionar es que lo podemos hacer exactamente con un modelo a priori, o sea, de lo que sabemos, de lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos, lo podemos transferir a través de este problema bayesiano para ir construyendo de alguna forma ¿no es cierto?, el espacio plausible de los valores de alfa, en este caso de los coeficientes de la ley de atenuación. Podemos imponer las correlaciones, ¿no es cierto?, entre también distintos parámetros. Y se pueden utilizar distintas técnicas bayesianas como para buscar cuál es el modelo o hipótesis que ¿no es cierto?, está de alguna forma más de acuerdo con los datos. Entonces,
En este caso hemos elegido el método bayesiano de Akaiker, su criterio de información, y este criterio de información depende, ¿no es cierto?, de la cantidad de hiperparámetros, y podemos, ¿no es cierto?, también descomponerlo, en este caso, con la evidencia de los datos de este modelo, de esta hipótesis, y con eso, ¿no es cierto?, podemos encontrar esta probabilidad ¿no es cierto?, a posteriori. Perdón, este es el sesgo, en la verosimilitud. Y tenemos, ¿no es cierto?, soluciones analíticas para resolver este problema. Perdón. Tenemos soluciones analíticas y eventualmente lo que podemos encontrar, ¿no es cierto?, es que la evidencia tiene esta formulación analítica. Esto lo pueden ver de los artículos de Saimbridge 2006. Y si queremos minimizar el AVIC, podemos contrastar, ¿no es cierto?, con distintas hipótesis que no importa si tienen más o menos, ¿no es cierto?, hiperparámetros. O si tenemos la misma cantidad de hiperparámetros, podemos simplemente maximizar la evidencia. Entonces, en base a eso, ¿no es cierto?, con estos modelos, podemos eventualmente llegar a elegir distintas hipótesis que puedan explicar mejor los datos. Acá, lo que estoy mostrando aquí es queremos construir una hipótesis con, por ejemplo, con otro parámetro importante que ya había mencionado, que es en este caso se llama delta sigma IA, y este delta sigma es la caída de tensiones que la podemos estimar a través de distintas formas, ¿no es cierto?, a través de registros de movimiento fuerte. Y si usamos este parámetro como y contrastamos, ¿no es cierto?, dos hipótesis, en este caso una ley de atenuación que sí tiene, por ejemplo, que no tiene, ¿no es cierto?, caída de tensiones, un término de caída de tensiones, por lo tanto tiene 8 parámetros, alfa, y si consideramos en la caída de tensiones, en este caso con un parámetro extra, alfa 9, estos son modelos que a lo mejor no son los mejores modelos, ¿no es cierto?, de leyes de atenuación, pero sí podemos contrastar estas dos hipótesis, y en base a eso lo que podemos ver es que efectivamente la desviación estándar intra-evento es de 0.45, la entre-evento es 0.50, y eso nos da, ¿no es cierto?, una desviación estándar total de 0.67. Pero si incluimos, por ejemplo, la caída de tensiones en este caso, podemos ver que no hay un cambio sustancial, ¿no es cierto?, en la variabilidad intra-eventos, pero sí una gran reducción en la variabilidad entre eventos, y eso hace que la variabilidad total, ¿no es cierto?, sigma en este caso, sea bastante menor, ¿no es cierto?, a la que teníamos antes acá. Y eso tiene grandes implicancias dentro de la integral del cálculo de peligro sísmico, y son cosas que hay que tener en mente. Que con un parámetro extra, a lo mejor, aunque sea un parámetro extra, uno puede contrastar, ¿no es cierto?, este test con estas hipótesis, y que penaliza, ¿no es cierto?, de alguna forma cosas o supuestos o hipótesis, ¿no es cierto?, que sean muy complejos, los penaliza de alguna forma si es que está tratando de sobreajustar los datos, y aún así, ¿no es cierto?, vemos que efectivamente puede tener un AVIC, en este caso, bastante menor. Si comparamos los AVIC, podemos ver que es de 2174 el que no tiene el término alfa 9, versus, ¿no es cierto?, este otro término que sí tiene un alfa 9, y que efectivamente la consecuencia es que también baja dramáticamente esta variabilidad entre eventos. Entonces acá podemos ver, ¿no es cierto?, los residuales, podemos ver que sin considerar la caída de tensiones, los residuales en función de la distancia se ven, ¿no es cierto?, de un cierto ancho, y una vez que se incorpora este nuevo término, decrecen dramáticamente. Acá quizás no se ve tan claro, pero sí hay casos en que los valores extremos efectivamente están más bajos. Entonces,
con eso podemos decir, claro, es importante entender todas estas variabilidades, pero esto es para zonas, ¿no es cierto?, que efectivamente están con muchos datos, de donde podemos sacar estos datos y podemos hacer este tipo de análisis. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una zona que efectivamente no tiene nada de datos y sí sabemos que tiene, ¿cómo se llama esto?, que tiene una actividad sísmica que puede ser importante y desastrosa también? Y para eso hay distintas técnicas que se pueden usar. En este caso, para generar sismogramas que puedan de alguna forma tener en cuenta el proceso físico que ocurre dentro de la Tierra. Y esto es algo que nació en 1978, esto es de Hartzell, y él hizo la hipótesis de que con terremotos pequeños, y con terremotos pequeños que se pueden ir midiendo en estaciones, ¿no es cierto?, en distintas zonas de un plano de subducción, con esos mismos terremotos se pueden escalar, se pueden sumar de una forma, y al sumarlo y escalarlo, uno puede generar, ¿no es cierto?, un registro que físicamente es bastante compatible con la realidad. Y este es el caso de acá. Claudio Fernández, otro estudiante, ha estado estudiando este proceso y ha generado, ¿no es cierto?, para el terremoto del 2015 de Illapel, sismogramas que realmente capturan no solamente las amplitudes y los espectros, pero también la duración del movimiento fuerte, que es una de las cosas un poco más elusivas con los métodos numéricos, con los métodos, ¿no es cierto?, de simulación de movimiento fuerte en base a métodos numéricos. Entonces eso son grandes avances para hacer en el fondo la estimación de frecuencias altas, ¿no es cierto?, en este caso. Ahora, el título, ¿no es cierto?, también mencionaba tsunamis, y acá estoy mostrando distintos, ¿no es cierto?, efectos de propagación de tsunamis. Esto son videos que fueron hechos por Alejandro Urrutia, y podemos ver, ¿no es cierto?, la propagación ya a nivel oceánica, y en los casos de acá abajo podemos ver distintos efectos ¿no es cierto?, que tienen física, que varían. En este caso son efectos de inundación en batimetría súper compleja. Y acá abajo podemos ver un efecto que se llaman los edge waves. Edge waves que son, ¿no es cierto?, ondas que pueden persistir por bastante tiempo, ¿no es cierto?, durante el proceso ¿no es cierto?, de propagación de ondas de tsunami. Entonces acá podemos ver que permanecen bastante tiempo dentro de la costa. Y estos son procesos bastante complejos de modelar, computacionalmente costoso. Y eso es de las cosas que realmente están frenando en este momento el cálculo conjunto de la amenaza sismo-tsunami. Pero Alejandro ya ha estado corriendo bastantes, ¿no es cierto?, escenarios de inundación por tsunami con batimetrías que son súper complejas y que efectivamente pueden... hay muchas incertezas, obviamente, en distintas partes del problema, como las condiciones, ¿no es cierto?, de rugosidad en la superficie, o la misma batimetría. Pero, a final de cuentas, todo esto son cosas que uno puede, de alguna forma, incorporar dentro tratar de incorporar las incertezas dentro de estos modelos para tener una idea a nivel probabilístico de cuáles son ¿cómo se llama esto?, las posibles intensidades que estamos tratando de medir. En este caso, acá estoy poniendo la ecuación, la misma ecuación de peligro. En este caso estamos mostrando la tasa de excedencia de TIMs. En este caso el TIM significa Tsunami Intensity Measures, o medidas de intensidad de tsunami. Y si estas exceden, ¿no es cierto?, un cierto nivel crítico, esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a la tasa de excedencia de un terremoto de cierta magnitud por sobre una magnitud mínima. Y esto acá, ¿no es cierto?, va a ser la integral de que se ha excedido dado una cierta magnitud por la distribución, ¿no es cierto?, de las magnitudes,
e integrado, ¿no es cierto?, entre la magnitud mínima y la magnitud máxima. Entonces este término acá, al medio, es de gran importancia entenderlo. Y lo que hemos visto es que para casos que son, ¿no es cierto?, de batimetría más sencilla, acá tenemos, ¿no es cierto?, un modelo, un toy model, por así decirlo, donde utilizamos un DEM y simulamos 60.000 terremotos de magnitud 9, con distintos grados de correlación espacial, y propagamos estas ondas de tsunami con GeoCloud, un código, ¿no es cierto?, para resolver las ecuaciones de aguas someras no lineales. Utilizamos coeficientes de rugosidad de Manning de 0.025. Acá es donde podemos ya empezar a poner o tratar de construir incertezas dentro de estos problemas, y usamos grilles con resoluciones que varían entre 1000 y 5 metros de espaciado en 4 cuadrículas anidadas consecutivas. Entonces, la ventaja de este método es que uno puede trabajar con ¿no es cierto?, estas grillas anidadas, y acá tenemos una realización de un terremoto magnitud 9 con deslizamientos que llegan al orden de 30 metros. En base a eso, lo que hicimos inicialmente fue calcular la energía potencial del tsunami, que es simplemente un medidor ρg por la integral en el área de la superficie libre del océano, por las condiciones eta sub 0, o sea, lo que se desplaza o lo que se hunde, ¿no es cierto?, el nivel de agua, y integrar, ¿no es cierto?, esto al cuadrado en todo el área. Entonces, lo que pudimos ver es bien interesante, porque al principio vemos, ¿no es cierto?, que la energía potencial del tsunami escala con la correlación, ¿no es cierto?, de deslizamiento espacial. Abajo está en el eje X las distintas longitudes de correlación, y podemos ver que existe este escalamiento hasta 40 kilómetros de longitud de correlación, pero después de eso vamos a ver ¿no es cierto?, un proceso de saturación de la media. Pero lo que realmente es impresionante es la variabilidad de la energía potencial de tsunami, que aumenta y satura después de 40 kilómetros. Pero lo impresionante son estas colas, ¿no es cierto? Podemos ver que si calculamos, ¿no es cierto?, la probabilidad de exceder un cierto límite de la energía potencial de tsunami, podemos ver efectivamente que están a niveles bastante, tienen mucho peso, ¿no es cierto?, en estas colas. Entonces eso quiere decir que la probabilidad de acceder es bastante alta. Y esto lo hicimos para distintas medidas de intensidad de tsunami, para la amplitud de onda, RANAP, momento de onda, energía de onda, versus, ¿no es cierto?, longitud de correlación en kilómetros. Entonces acá están, ¿no es cierto?, estas distintas medidas de intensidad, y lo que podemos ver es que las medidas, ¿no es cierto?, que son, ¿no es cierto?, que están relacionadas con, por ejemplo, con la energía, estas tienen grandes colas, ¿no es cierto?, y también tienen el tema de que son, que tienen que no son simétricas, y que tienen la cola, ¿no es cierto?, pesada, por así decirlo, la cola larga la tienen hacia las amplitudes más grandes. Entonces eso, desde el punto de vista de este ejemplo muy sencillo, podemos ver que la variabilidad de estas medidas de intensidad, ¿no es cierto?, incrementan con la longitud de correlación, y hay otras cosas que no hemos explorado, y esto solamente con batimetría sencilla, y en el campo cercano, podemos ver que efectivamente la variabilidad incrementa, y si incrementa, entonces la probabilidad de excedencia también incrementa, y eso es algo que podemos ver, ¿no es cierto?, en la figura B, que está acá. Acá tenemos las distribuciones para distintas longitudes de correlación, y a medida que la aumentamos, si ponemos un cierto límite, entonces a partir de ese límite podemos ver que hay más área para las realizaciones, ¿no es cierto?, con grandes longitudes de correlación. Y eso tiene claramente implicancias, ¿no es cierto?, para el riesgo, ¿no es cierto?, de infraestructura, etc. Entonces, bueno, antes de terminar, también quería mencionar que el peligro conjunto se puede hacer simplemente como un proceso vectorial. En vez de poner acá una medida de intensidad de tsunami, podemos poner las dos en conjunto y calcularlas en base a eso. ¿Y por qué es necesario hacer este tipo de cálculos con métodos físicos? La verdad es que no existen muchos registros
conjuntos de inundaciones, ¿no es cierto?, y de intensidad sísmica a la misma vez, de las cuales podamos construir, ¿no es cierto?, una base de datos que puede servir a futuro para tener relaciones o ecuaciones predictoras de estas intensidades, dado la magnitud, distancia o cualquier otra medida, ¿no es cierto?, para el caso tsunami. Y eso significa que si no tenemos esos datos, vamos a tener que, de todas maneras, hacer uso de simulaciones en forma masiva con computadores de alto rendimiento. Y eso es algo que tenemos, o sea, ya se está haciendo y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Es costoso, toma tiempo, pero ninguna solución no es una solución. O sea, tenemos que llegar a entender efectivamente cuál es ese peligro, ¿no es cierto?, probabilístico conjunto. Entonces, como conclusiones, las más, ¿no es cierto?, cercanas que podríamos ver es que la energía potencial de tsunami y su variabilidad aumentan con el aumento de las correlaciones espaciales. Estas son de las más, ¿no es cierto?, insignificantes de las conclusiones. La variabilidad de la medida de intensidad de tsunami aumenta con el aumento de longitud de correlación. Los escenarios de deslizamientos uniformes tienen una respuesta media de intensidades de tsunami similares, pero no pueden reproducir la variabilidad, obviamente. Las funciones de densidad de probabilidad de estas, ¿no es cierto?, para la energía y el momento exhiben un sesgo, ¿no es cierto?, que es bastante alto en el comportamiento de cola pesado, lo que aumenta la probabilidad de excedencia. Entonces, todos estos procesos, ¿no es cierto?, de cola larga hay que prestarles mucha atención porque es fácil, ¿no es cierto?, encontrar un caso extremo que no contemplamos, y si estamos utilizando, por ejemplo, distribuciones log normales para caracterizar ese tipo de problemas, entonces vamos a estimar por bajo, ¿no es cierto?, el posible peligro o amenaza en ese caso. Y a futuro, ¿no es cierto?, va a ser posible calcular el peligro tomando en cuenta también el ciclo sísmico. Creo que es importante porque nos va a dar luces de posibles segmentaciones, pero no me gusta hablar de la palabra segmentaciones porque mi hipótesis es que eventualmente esos segmentos, ¿no es cierto?, van a ser cruzados de alguna forma y tienen que haber, ¿no es cierto?, procesos físicos que puedan permitir el salto de barreras físicas para producir un megaterremoto. El uso de modelos bayesianos es esencial para entender mejor las incertezas asociadas a las leyes de atenuación. Hay un montón de herramientas hoy en día, ¿no es cierto?, que ya mucha gente está explorando y son de gran importancia para eso. Y bueno, por último, la cuantificación conjunta de amenazas sismo-tsunami basada en métodos físicos será, ¿no es cierto?, pronto una realidad, o ya lo son en muchos casos, y son de importancia para limitar las intensidades de sismo-tsunami. Y esto es importante, creo, recalcar, porque una de las cosas que tenemos en nuestro supuesto es que estamos caracterizando generalmente todo con distribuciones que tienen la posibilidad de tener valores infinitos, y para periodos, ¿no es cierto?, de observación largos, si uno, por ejemplo, quiere hacer una represa nuclear o algo por el estilo, perdón, una planta nuclear, y si quieren en el fondo asegurarse, ¿no es cierto?, que dentro de los 10.000 años no hay excedencias de aceleraciones más allá de un nivel que pueda ser dañino para el repositorio, ¿no es cierto?, de material peligroso. Uno con estos supuestos va a caer, ¿no es cierto?, en valores poco reales y que pueden conllevar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, a la desestimación de un análisis de peligro o de amenaza de estas características. Y por eso los métodos físicos lo que van a hacer, ¿no es cierto?, es darnos un máximo que no podemos, ¿no es cierto?, sobrepasar, y con eso, ¿no es cierto?, podemos caracterizar mejor nuestra amenaza de sismo-tsunami. Y con eso, muchas gracias por escuchar y de soportarme por este rato. Y si hay preguntas, estoy feliz de contestar. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Por el momento solamente hay una pregunta, se la envié por interno, por WhatsApp.
por WhatsApp. Sí, Ok. está en el grupo de WhatsApp. Si no, se la leo Ok, yo. Si no, no Pablo del importa. Campo. ¿Cómo es y dada la geoestadística de los modelos predictorios o solo se usan ecuaciones? Los modelos predictores de... ¿Perdón, de qué? Los modelos predictores del ciclo sísmico. Pablo dice es usada. Dice en el chat. Perdón, Pablo, no entiendo la pregunta. ¿Cómo es usada la geoestadística? Dice Pablo. ¿Cómo es usar la geoestadística? En los modelos predictores. Dentro de los modelos. No uso, por ahora, no uso nada, ninguna componente geoestadística. No asigno, no busco incertezas, ¿no es cierto?, de manera espacial en el proceso del ciclo sísmico, si te refieres a eso. Por ahora estamos limitados simplemente a tener condiciones iniciales que son uniformes y en base a eso vemos como naturalmente por las condiciones geométricas se va segmentando la sismicidad y eventualmente, ¿no es cierto?, se producen estas barreras sísmicas. Si, si es que entendí bien la pregunta, y creo que no lo entendí bien, creo que te referías a eso, no usamos geoestadística para esos modelos de segmentación sísmica.